Y sin más, Maribel, cuando tú quieras. Hola, buenos días. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias, como todos los años, al doctor Calvo por haberme dado este bonito tema. Espérate. Que vamos, no atino ni a señalarlo, porque yo creía que me moría cuando me dijo, pues vas a hablar de esto. Si no lo quieres, te lo cambio. Pero vamos, el concepto cambio aquí complicado. Tengo que decir que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses cuando voy a dar esta charla. Y como todos han introducido, todos han explicado lo que es la osteoporosis y todos han dicho ya varias cosas, pues yo voy a entrar directamente en materia. Voy a hablar de cosas no farmacológicas, porque cuando el paciente llega a la consulta, el tratamiento de la osteoporosis o de cualquier patología no es solo tómese usted la pastilla y ya. Hay que hacer otras cosas que complementen el tratamiento. Y así vamos a hablar de una serie de conceptos. Lo primero, vamos a hablar de nutrición. Hay que decir que la nutrición va a ser fundamental en la patogenia, prevención y tratamiento de la osteoporosis. Hay que decir que la masa ósea va a depender de la actividad, de la actividad celular a lo largo del tiempo durante un periodo de años. Es decir, que si hay un déficit de calcio puntual, no va a ser tan importante como si se trata de un déficit mantenido en el tiempo, que va a ser más difícil de recuperar. Los nutrientes implicados en el desarrollo de la osteoporosis van a ser fundamentalmente el calcio, la vitamina D, las proteínas y en menor medida otros elementos, trazas y oligoelementos como el manganeso, el magnesio, el cobre o vitaminas como la C o la K. Nuestro actor principal en este caso, en esta película tan preciosa y tan bonita que el doctor Calvo me ha encargado que dirija, va a ser el calcio. Entonces, los que ya me habéis oído hablar en otras veces sabéis que la fisiopatología no me gusta para nada, pero aquí hay que hablar un poco de la fisiopatología del calcio. El calcio es un elemento, un catión bivalente que no se puede producir en el organismo, no lo podemos sintetizar por nosotros mismos, con lo cual tenemos que obtenerlo mediante la dieta. Lo ideal es que vía oral se ingieran aproximadamente 1.500 miligramos de calcio al día, que pasan al intestino, se absorben, pasan todo este recorrido y esta gincana, llegan aquí al depósito fundamental que es el hueso y luego se excreta. Lo que sobra se excreta, bien por orina, aproximadamente 100 miligramos 200 al día, bien por heces, aproximadamente 800-900. Estas son las pérdidas obligadas de calcio, o sea que si tomamos al día 1.500 miligramos de calcio y excretamos 1.000, pues nos quedamos únicamente con 1.000 miligramos en el cuerpo, con lo cual es relativamente poco y hay que intentar pues cubrir que no haya déficit ni alteraciones en el equilibrio entre la ingesta y la excreción. Pues lo que hemos dicho, el calcio no puede ser sintetizado, su principal vía de obtención es la ingesta, los niveles séricos deben estar entre 8,5 y 10,5 y cuando hay pérdida o se produce un desbalance se va a activar la vitamina D, que va a aumentar la resorción ósea intentando normalizar la calcemia y por tanto puede llevarnos al desarrollo de una osteoporosis. Por eso las dietas pobres en calcio disminuyen la densidad mineral óseo, aumentan el riesgo de osteoporosis y aumentan el riesgo de fracturas por fragilidad. También hay que tener en cuenta de que el aporte adecuado de calcio es distinto en cada etapa de la vida. En la infancia y adolescencia, cuando se está desarrollando el esqueleto, es cuando se va a obtener la masa ósea máxima. Y teniendo en cuenta esto, nuestro esqueleto se va a comportar y vamos a llegar a los 65 años o vamos a tener osteoporosis en función de las reservas de calcio que tengamos. Entonces, si aportamos más calcio en la dieta o bien mediante suplementos, vamos a aumentar la DMO y vamos a disminuir el riesgo de fracturas. Y aquí tenéis espérate, que es que yo me equivoco de botón. Las necesidades en cada etapa de la vida. Aquí tenemos más o menos la cantidad de calcio que tienen algunos alimentos. Vemos que el queso tiene mucho calcio,
pero también tiene colesterol y tiene otras cosas, con lo cual no podemos estar tomando queso continuamente. Después, la sardina en aceite, otra cosa que también es fundamental para el colesterol y para llevar una vida sana y con poco riesgo cardiovascular. Porque no es lo mismo un espeto de sardinas que una lata de sardina en aceite. Vamos a ser sinceros. Pero también vemos que hay otros lácteos que también tienen importantes cantidades de calcio y que no solo son los lácteos. La langosta y el bogavante también tienen calcio. Las lentejas, el bacalao. Hay muchos alimentos que podemos tomar y que nos van a ayudar a mantener unos niveles de calcio adecuados. Teniendo en cuenta que la ingesta diaria debe oscilar entre 800 y 1500 miligramos día, como hemos visto antes. ¿Cuándo vamos a poner un suplemento de calcio? Cuando calculemos que el aporte por la dieta es insuficiente o en una paciente que ya está diagnosticada de osteoporosis, porque probablemente se ha producido la fractura o tiene menor DMO porque no se está obteniendo el calcio adecuado en la ingesta. También se ha visto que debemos poner suplementos de calcio cuando vamos a poner un tratamiento para la osteoporosis, ya que hay múltiples ensayos y en todos los ensayos clínicos de los tratamientos de la osteoporosis se usan con calcio y su eficacia es mayor. Y luego está la controversia entre si los suplementos de calcio aumentan el riesgo cardiovascular o no lo aumentan. Pues al final 10.000 sociedades científicas, ninguna se posiciona hacia un lado o hacia otro, con lo cual tenemos que seguir dando calcio. La actriz principal, tenemos el actor que es el calcio, pues ahora tenemos a nuestra actriz principal que es la vitamina D. Sabéis que la fisiopatología no es muy fuerte, pero bueno. Tenemos en la piel el 7-dihidrocolesterol, que viene del rayo UVA, le choca, se convierte en vitamina D3, pasa a circulación, pasa a hígado, ahí se hidroxila por primera vez y aquí tenemos el principal metabolito circulante y el que va a medir la reserva de vitamina D que hay en el organismo. Después pasa a riñón, en riñón se hidroxila por segunda vez y aquí ya se obtiene el metabolito activo, el 1,25 dihidroxivitamina D. Entonces, este metabolito activo es el que va a actuar a nivel del hueso, a nivel del osteoblasto y el osteoclasto, a nivel de la paratiroides, regulando la PTH y regulando también la absorción intestinal de calcio. La vitamina D tiene esta estructura, es una vitamina que también podemos llamar hormona porque tiene múltiples acciones y está localizada y tiene receptores en múltiples órganos con un doble origen endógeno que se produce fundamentalmente a través de la piel y de la fotobiogénesis y exógeno a partir de la dieta. Vemos que tomando el sol obtendríamos un 90% de vitamina D, mientras que con calcio y suplementos únicamente un 10%. Esto nos debe hacer plantearnos unas cosas. Yo esto me lo creo regular. Pero porque vamos, los libros dicen que con 10-20 minutos de sol todos los días en zonas fotoexpuestas tenemos niveles normales y esto es falso. Y eso se ve claramente en la consulta cuando vienen los pacientes. Y luego, lo que hemos dicho previamente, que para activarse necesita 2 hidroxilaciones. Múltiples receptores en múltiples niveles con múltiples funciones. Por eso podemos denominarla incluso hormona D. Pues bueno, pasemos a la melanina, una actriz secundaria que tenemos aquí y que va a actuar de una manera importante para la vitamina D. Vemos que la melanina está en la piel y compite con el 7-dihidroxicolesterol por los rayos ultravioleta. Es decir, cuanta más melanina hay, menos rayos quedan para la vitamina D. Con lo cual, una coloración de piel más oscura va a hacer que se produzca menos vitamina D. Por eso muchas veces pacientes que vienen con un moreno espectacular te dicen, ¿cómo es posible que yo tenga esta vitamina D tan baja cuando a mí me da el sol perfectamente?
mire usted, su melanina está cogiendo todos los rayos y no deja que el colesterol se transforme en vitamina D, por eso la tiene usted tan baja. También esto crea controversia, por lo que veo que se oye por ahí un murmullo, pero bueno. La edad también es importante. Los jóvenes tienen más colesterol en dermis y los mayores de 70 años producen un 30% menos de vitamina D por esta razón. La situación geográfica donde se encuentra el paciente también es importante y luego en nuestra área nos ponemos mucha protección solar. La protección solar va a inhibir la producción de vitamina D. Ya con un factor 8 de protección se reduce hasta un 95% la producción y su uso crónico puede producir déficit de vitamina D. Por esto, si fuera necesario usar fotoprotección, es necesario considerar que les dé el sol a los pacientes en las manos, la cara, los brazos y en las piernas en cantidades suberitematosas 2-3 veces por semana antes de aplicar el protector. Pero ¿qué es una cantidad superitematosa de sol? Porque esto son conceptos que van surgiendo sobre la marcha. Pues se supone que es el 25% de la exposición solar que produciría una leve tonalidad rosada de la piel. Ya me dirás tú a mí en qué consiste esto. Bueno, pues vitamina D también hay en múltiples alimentos. Ya vemos que lo que más produce vitamina D es la exposición solar. Esto no funciona. Bueno. Pero luego lo segundo son los champiñones secos al sol. La gente mide vitamina D en cualquier sitio. Podría medirlo, yo qué sé, en perro chico, pero no, en champiñones secos al sol. Pero es que si lo vemos, es que los secos al sol tienen 1.600 unidades de vitamina D, mientras que los frescos tienen 100. Es que la diferencia es abismal. Y luego, si hablamos de vitamina D, lo barato sale caro, porque vemos que el salmón salvaje tiene 600.000 unidades de vitamina D, mientras que el salmón de piscifactoría o de conserva tiene muchísimo menos. O sea que aquellos que comen bien tienen más vitamina D que aquellos que no comen bien. Lo cual no quiere decir que no se pueda comer salmón y que también se obtenga vitamina D. También, dependiendo de la edad, vamos a tener unos requerimientos mínimos de vitamina D que van a ir cambiando y que van a ser mayores en las personas mayores de 70 años, de piel oscura, por lo que hemos dicho de la melanina, o de escasa exposición solar. Las distintas sociedades científicas hablan de cuáles son los niveles óptimos de vitamina D y nos dicen que el nivel deseable sería entre 30 y 75 nanogramos mililitros y pasaríamos a una deficiencia severa en aquellos que tienen menos de 10 y así iremos pasando por varios escalones. Pero ¿qué es lo que vamos a medir dentro de los distintos metabolitos de la vitamina D? Pues lo que medimos es 25-hidroxivitamina D, la primera hidroxilación de esta molécula, que representa la suma del aporte total y de la reserva orgánica. Es decir, la reserva de vitamina D que tenemos en el organismo la vamos a medir cuando pedimos la vitamina D, mientras que el calcitriol será el metabolismo biológicamente activo, pero no nos va a hablar de cómo nos encontramos en general respecto a la vitamina D. En el hueso, la vitamina D actúa a nivel del osteoblasto en su receptor, que produce un aumento del RAN ligando que se une al RAN del preosteoclasto, que se transforma en osteoclasto y entonces produce resorción ósea y liberación de calcio. Después de todo esto, ¿en qué situación nos encontramos? Pues en España, entre un 80 y un 100% de la población mayor de 65 años y un 40% de los menores de 65 tienen concentraciones por debajo de 20, que eso ya estaríamos en unos niveles subóptimos. Este déficit de vitamina D es más frecuente en mujeres posmenopáusicas y en pacientes que tienen fracturas por fragilidad. Y nos encontramos con este estudio europeo, el estudio Seneca, en el que han participado distintos países y que se observan unos altos porcentajes de bajos niveles de calcidiol, 25-hidroxivitamina D durante los meses de invierno en personas mayores de 80 a 86 años, es decir, en los meses donde no salen a la calle, se supone.
Luego, que un 36% de las mujeres y un 47% de los hombres tienen niveles de vitamina D en suero menores de 12 nanogramos mililitros. Que los déficits son mayores en la cuenca mediterránea que en los países nórdicos, que están acostumbrados a enriquecer y a fortalecer los alimentos. Y en que la población española que participó en este estudio, que fueron 56 pacientes, 52% de los hombres y el 86% de las mujeres tenían niveles séricos menores de 12 nanogramos mililitros. Pero es que si tenemos baja la vitamina D, se producen varias cosas: un hiperparasecundario, una pérdida de masa ósea, aumento de la debilidad muscular y aumento de la fractura por fragilidad. Entonces, yo creo que vale la pena plantearnos si tenemos que suplementar o no vitamina D. Por otra parte, las guías terapéuticas para el tratamiento de la osteoporosis recomiendan suplementos de vitamina D y calcio en pacientes con osteoporosis. Y hay estudios que demuestran una mayor eficacia de bifosfonatos y otros tratamientos cuando se dan en combinación con esto. Pero es que la vitamina D también tiene receptores en el músculo, que, para colmo, si ya tienen menos melanina, producen menos vitamina D a nivel de... tienen menos colesterol en piel, producen menos vitamina D, también tienen menos receptores en el tejido musculoesquelético cuando vamos siendo más mayores. Y el déficit de vitamina D se puede asociar con mialgia, debilidad muscular y con sarcopenia. Los suplementos de vitamina D van a mejorar la fuerza muscular fundamentalmente en la población anciana. Se han visto en distintos estudios que mujeres institucionalizadas tratadas con suplementos de vitamina D durante al menos 3 meses disminuyeron el riesgo de caídas casi en un 50% de los casos. Y en este metaanálisis de Viccio Ferrari demostró que los suplementos de vitamina D y mantener unos niveles séricos mayores de 24 van a reducir el riesgo de caída hasta casi en un 25% de los casos. Aquí pasamos a suplementamos con distintos regímenes en función del fármaco que usemos, pero el caso es suplementar y dar suficiente vitamina D. Pero si es que además tenemos un problema intestinal o hay un aumento de catabolismo de vitamina D, puede estar indicada incluso su administración por vía intramuscular. Hay que llevar un control estricto de los parámetros del metabolismo fosfocálcico y hay que controlar la DMO. Todo esto para mantener unos niveles mayores de 30 nanogramos mililitros y evitar la hipercalciuria, ya que esto puede provocar cálculos renales, fallo renal, etc. Bueno, como la última vez que hablé del tema hubo también controversia porque dije que había una leche que llevaba suficiente vitamina D y ya me dijo alguien que no todo el mundo se puede permitir esa leche, he hecho un trabajo de campo en el supermercado y he visto varias marcas de leche, marca blanca, marca roja, distintas, ¿vale? Entonces, vemos que la vitamina D, más o menos, esta se supone que está suplementada, esta también, esta calcio, esta vitamina con vitamina A y vitamina D, el calcio más o menos es el mismo, esta como no está suplementada con calcio tiene menos, 120, y la vitamina D se mueve entre 0,75 en las dos, a pesar de que esta se supone que está suplementada y que según OCU es una de las mejores leches suplementadas, y el caso es que hay que tomar leche. Si nos vamos a las bebidas vegetales, pues también nos encontramos con unos niveles muy similares tanto en la de avena como en la de almendras como en la de nueces. Con lo cual, no me vale de, como soy intolerante a la leche, no tomo nada. No, hay 10.000 marcas que tienen calcio y que tienen vitamina D. La de soja, nos movemos en los mismos niveles. Las de sin lactosa, porque soy intolerante a la lactosa, no puedo tomar leche. No, también tienen calcio y llevan vitamina D. Incluso hay leches sin lactosa suplementadas. Y luego está esta leche, que siempre me diréis que es la más cara. Sí, es la más cara, pero es la que tiene más calcio y más vitamina D. No digo la marca porque no me pagan, básicamente. Vamos a centrarnos. Luego,
tenemos unas actrices secundarias que son las proteínas. Hay que decir que el hueso hasta en un 50% está compuesto por proteínas y un adecuado aporte de proteínas es fundamental para mantener la DMO. Pero preferimos las proteínas vegetales, ya que si nos excedemos en las proteínas animales se puede acidificar la orina y esa acidificación produce una hipercalciuria y que se elimine más calcio a través de la orina. No es infrecuente que cuando ingresa a un paciente por una fractura de cadera haya desnutrición, es decir, que estén bajas las proteínas totales y por esto los niveles de albúmina sérica se han convertido en uno de los mejores factores pronósticos de supervivencia y muerte tras la fractura de cadera. Por tanto, debemos plantearnos también ver el estado nutricional de nuestros pacientes con una fractura de cadera, ya que un suplemento proteínico, que no quiere decir que haya que poner batidos de proteínas, sino que simplemente si el abuelo se toma una crema, a lo mejor vale la pena echarle una clara de huevo a la crema que toma el abuelo para que tome más proteínas. Disminuye el número de muertes, menor institucionalización permanente y mayor autonomía. Aquí tenéis unas tablas con las distintas proteínas que tienen los distintos alimentos. La pechuga de pavo en las carnes, para adelgazar, y el atún en los pescados. Pero bueno, luego también vemos que las legumbres también tienen bastantes proteínas, con lo cual en la dieta mediterránea no sé cómo estamos tan mal, que estamos desnutridos, estamos con bajos niveles de vitamina D y bajos niveles de calcio. También es importante que los pacientes hagan e intenten hacer cambios en el estilo de vida. Deben controlar su peso, abandonar el sedentarismo, hay que hacer ejercicio. ¿De aquí cuánta gente va al gimnasio? Sí, aquí las dos doctoras. ¿Cuántos días? Bueno, hay que abandonar el tabaco, evitar el consumo excesivo de alcohol y limitar el consumo de cafeína. Se recomienda hacer ejercicio físico adecuado e individualizado a cada paciente. Depende del sexo, de la edad, de la complexión física. Hay que tener en cuenta que el hueso necesita un estímulo mecánico para mantener la DMO y que en inmovilizaciones prolongadas se han detectado pérdidas de hasta un 20% de DMO en pocas semanas. Por tanto, el ejercicio físico va a favorecer el aumento de la DMO, aumenta la fuerza muscular y aumenta el equilibrio, con lo cual también disminuyen las caídas y las fracturas óseas. Por eso vamos a recomendar a nuestros pacientes, si es posible, nosotros y vosotros desde la consulta, se recomienda practicar ejercicio aeróbico varias veces por semana, por lo menos 3 días a la semana, y que esto sea mantenido en el tiempo. Y esto puede simplemente reducirse a caminar de 30 a 60 minutos día a un ritmo adecuado y mantenido. No hace falta ir a un gimnasio y hacer burpees, ni levantar peso, ni remar, ni nada por el estilo. La natación. ¿Qué pasa con la natación? Pues en principio siempre se ha dicho que la natación es buena y es buena para todo en general. Pues aquí estos chinos tan monos hacen un metaanálisis sobre los beneficios de la natación y el tratamiento en la osteoporosis. Buscan en las principales bases de datos osteoporosis y natación, encuentran 256 artículos, de los cuales se quedan con 5 y de los cuales solo en 3 hablan del test score en columna lumbar. Se ha visto que en nadadores es mayor la DMO que en no nadadores. Ya, Pepe, pero es que esto es muy interesante. Tienes que apretar. Bueno, pues aprieto. Y dentro de los nadadores hacen 2 subgrupos. 3-6 horas o más de 6 horas. Y vieron que aquellos que nadaban entre 3 y 6 horas a la semana durante largos periodos de tiempo mejoraban la DMO. Tú dile a la abuela de 80 años que tiene que nadar entre 3 y 6 horas. Pues bueno, no hace falta que nade eso, pero si hace aquagym y hace ejercicio en la piscina, pues también mejorará un poco. Y luego, la Cochrane hace aquí una revisión de distintos regímenes de ejercicio en el tratamiento de la osteoporosis. Son 37 estudios, 4.320 participantes y analizan distintos regímenes. Desde un soporte estático, es decir, una bipedestación sobre una pierna, esto, o bien otros como caminar, hacer tai chi, otros con mayor impacto, correr, entrenamiento de fuerza con baja carga y una combinación. Y
el resumen de todo esto, porque no había para hablar del metaanálisis, es que la combinación de todos los ejercicios es el que mejor resultado tuvo, aumentando la DMO tanto en cuello femoral como trocánter y columna. Y el riesgo de fractura fue menor en los grupos que hacían ejercicio que en los controles que no hacían. Se debe dejar de fumar, más de lo mismo, porque disminuye la DMO, disminuye el riesgo de fractura y disminuye que te mueras por un infarto, entre otras cosas. El tabaco actúa inhibiendo la función del osteoblasto y produce un aumento antiestrogénico que influye en el aumento del remodelado. Hay que dejar de beber, porque el alcoholismo es malo. El alcoholismo se asocia a desnutrición, hepatopatía, disminuye la actividad osteoblástica, produce hipogonadismo, alteraciones menstruales y menopausia precoz y alteraciones del equilibrio que nos llevan a aumento de las caídas. Ya. Bueno, el tratamiento quirúrgico, ¿para qué voy a hablar? Pues si te rompen la muñeca, pues te ponen una férula o te meten a quirófano y te ponen unos clavos. Si te rompe la cadera, lo más frecuente es la fractura del cuello femoral y la intertrocanteria. Pues lo mismo, te meten a quirófano, te ponen unos clavos y de puta madre. En dos días estás andando y cargando. Y si te rompe una vértebra, pues te jode, básicamente. En muchos casos, yo soy muy mal hablada, pero vamos, es que en muchos casos son asintomáticas y se descubren al hacer una placa de tórax por otras causas de los pacientes. En las fracturas sintomáticas pueden usarse inmovilizaciones mediante corset de hiperextensión como el Jewel o tipo ortesis o faja como esta. Cuando mejora la sintomatología puede iniciarse una fisioterapia haciendo hincapié en movimientos de hiperextensión. Pero si no, en pacientes que tienen mucho dolor y que son muy sintomáticos y en fase aguda se puede hacer vertebroplastia, que consiste en meter un trocar interpedicular y aquí meten un cemento que hace que la vértebra intente reexpandirse. Esto así de fácil, pues no es tan fácil. Eso es lo que es una vertebroplastia. En la cifroplastia primero meten Te quedan 2 minutos. En 2 minutos acabo, Pepe. En la cifroplastia meten primero un balón y después meten el cemento. Ambas técnicas disminuyen de manera significativa el dolor, las complicaciones son bajas, aunque muy aparatosas, ya que suelen ser fugas de cemento, fugas de líquido cefalorraquídeo, émbolos de cemento. Y luego otro tema controvertido es si aumentan o no aumentan el número de fracturas de los cuerpos adyacentes a la vértebra tratada. Luego tratamiento rehabilitador. Una vez que ya te han quitado la escayola y te estás recuperando, pues se debe iniciar precozmente la movilización para evitar atrofia y pérdida de funcionalidad. Y en condiciones generales se recomiendan ejercicios aeróbicos. En la página de la Sociedad Española de Rehabilitación hay una serie de programas de ejercicios que se pueden recomendar a los pacientes. En la de la Sociedad Valenciana de Reumatología también. Y como conclusiones, ¿acababa en 2 minutos? Sí. No debemos pensar en la osteoporosis como una patología cuyo tratamiento es únicamente una pastilla, una inyección y váyase usted a la casa, sino que hay que ver otro tipo de aspectos y que se trata de una patología que van a estar implicadas en multitud de profesionales, desde vosotros hasta el trauma, el rehabilitador, enfermería, nutricionista y nosotros como último elemento. Podemos actuar y orientar a nuestros pacientes. Nosotros vemos a los pacientes cada 6 meses, pero vosotros los veis más a menudo a la consulta. Entonces, si no vosotros, una enfermera que le guste el tema puede encargarse de hablar de este tipo de cosas. Y muchas gracias.